y incluso tanto me había preparado para discutir con Sergio que casi ya estábamos en campaña. Él estaba en campaña que yo, pero ya me había adelantado un poco. Yo, para saber hacia dónde vamos, que es hacia un contrato educativo republicano, pretendo también señalar o hacer algunas reflexiones de desde dónde venimos. Y ese desde dónde venimos también tiene mucho de subjetividad de mi parte, porque me ha permitido dividir los procesos históricos vinculados a la educación con los mismos procesos históricos que ha vivido nuestro país. Desde luego que es una división, insisto, hasta caprichosa, si ustedes quieren, porque los he tratado de dividir en función de lo que yo considero han sido algunas bisagras o algunos hitos. Y entonces lo dividí en cuatro segmentos. El primero es el de la 1420, de 1884 a 1950, el otro es el estado de bienestar del 50 al 83, el otro es el de la recuperación democrática 83 al 2003, y me lo dividí en cuarto solamente para poder focalizar, esta era de alguna manera la discusión provocadora, que es en la escuela de la última década. Podría no haberlo hecho, pero lo hice para poder focalizar en lo que ha pasado en la última década, porque el debate de la última década es un debate muy profundo, muy rico. Yo no soy de los que me paro desde la política en los extremos, de década ganada o de década perdida. En todo caso me paro viendo qué cosas buenas y qué cosas malas para concluir que es una década en la cual se ha desaprovechado o se ha desperdiciado el tiempo y fundamentalmente muchos recursos. Entonces, teniendo un poco esa división y también computando que cuando uno arranca la historia desde 1884 también es muy subjetivo, porque la educación existía antes de 1884 con la 1420. En todo caso, ahí lo que había era una educación sustentada no en el Estado, que no existía, sino la educación sustentada en la familia y en la iglesia, ¿no? Familiar o confesional. Había una educación ahí, pero aparece el Estado en la 1420. Aparece de la misma manera que en la educación, que aparece en la organización de la sociedad. Lo que pretendo es, en este raconto histórico, decir que la educación tiene mucho que ver o tiene un lazo común con la propia organización de la sociedad o la organización del Estado. Aquí la 1420 lo que hace es tener el correlato del Estado que había nacido en 1853. Es decir, la escuela como una imposición de los estados a la sociedad con los mismos rigores, los mismos caracteres, las mismas características que tenía ese estado en su irrupción en la vida de la sociedad. Verticalismo, lo que abajo decimos valores ordenadores, disciplina, homogeneidad, esfuerzo, trabajo, verticalidad, la escuela del guardapolvo blanco, la sociedad del deber ser, y por lo tanto como correlato la escuela del deber ser, que no solamente enseñaba sino que formaba ciudadanos. Luego la escuela del estado de bienestar. ¿Cómo la ubico? ¿Desde dónde lo ubico? Obviamente en la posguerra. La guerra, o la Segunda Guerra Mundial, hace colapsar todos esos valores rígidos, la rigidez, el verticalismo, la homogeneidad, porque, convengamos, habían mostrado su peor faceta en los fascismos europeos. Entonces, de alguna manera, esto es lo que se empieza a discutir desde la política, la vinculación a un nuevo Estado, que es el Estado benefactor. Y acá aparece lo que antes era un desequilibrio en la época, lo que yo computé, 1884-1950. El desequilibrio entre obligaciones por acá y derechos por acá empieza a equilibrarse. El equilibrio entre derechos y obligaciones, esto para mí es muy importante porque me permite hacer una evaluación de todos los procesos. La relación entre derechos y obligaciones y derechos. Aquí el Estado benefactor trae un mayor equilibrio entre derechos y obligaciones. Hay un piso mínimo de bienestar, artículo 14 bis. El 14 bis de nuestra Constitución aparece acá. Piso mínimo de bienestar, no solamente en educación, sino también en sistemas previsionales, la vivienda, etcétera, etcétera. Y desaparece, de alguna manera va desapareciendo, el criterio de la homogeneidad para abrirle una ventanita o una puerta a un oxígeno, un aire nuevo, que es el de la creatividad. Pasamos luego a la escuela de la recuperación democrática. Acá pongo la bisagra del 83, la escuela
La escuela que al mismo tiempo que la sociedad comienza a ser una sociedad democrática con nuevos derechos, con nuevas visiones, con una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad tolerante y respetuosa, la escuela es la escuela de la democracia, florece el hincapié en los derechos, es decir, que este proceso del equilibrio entre derechos y obligaciones se profundiza aún más en este periodo. Se incorporan nuevas familias al sistema educativo, obviamente esto se ve en la expansión de la matrícula secundaria, pero acá se produce un desbalance entre derechos y obligaciones. Tanto es la búsqueda del equilibrio como la familia. Ni el Estado en este tiempo son capaces de contener los desafíos a los que está sometido hoy el sistema educativo. Por lo tanto, 30 años de democracia ininterrumpida, 2013-1983, yo soy de los que creo que nadie puede sentirse fundacional, nadie puede venir a crear desde cero, es un problema de la dirigencia política. Hay que recuperar valores de todos estos procesos y de todos estos periodos. De la 1420 el valor del esfuerzo, la búsqueda de excelencia de la primera escuela, luego de las instituciones, hacer de las instituciones educativas sus verdaderos agentes del estado de bienestar. La escuela es la herramienta del progreso social. Y por último, que sobre todo del último periodo, que no alcanza con evaluar, que no alcanza con financiar, que tampoco alcanza con cambiar contenido. La cuestión de fondo es decidir el rol que queremos para la escuela en sociedad. Y en ese rol que queremos para la escuela en sociedad vuelvo sobre el punto que desde la política se tiene que resignificar el sentido de la educación. Porque pensar que la cultura prevalece sobre la política es un pensamiento conservador. Pensar que esto se va dando por una cuestión de avance cultural y que la política tiene que ser una... Lo escuchaba Tedesco y no comparto una frase que dijo que las leyes tienen que ir legitimando las demandas de la sociedad. En algunos casos puede que sí, pero en otros casos las leyes, que son la herramienta de la política, tienen que transformar la cultura de la sociedad cuando esa cultura va para un camino equivocado. Porque si no pensáramos así, estaríamos pensando, nos estaríamos ubicando en un pensamiento conservador, que la cultura no puede ser transformada por la política. Yo creo que la política puede transformar la cultura y fíjense al final de esta filmina. Los dos ejemplos. Hasta 1813 la esclavitud era una cultura y la política lo transformó aboliéndolo. Y hasta 1983, sobre todo desde el 30, la tutela militar y las rupturas democráticas eran también una cultura y la política le puso fin en 1983. Termino entonces. ¿Cuál es la conclusión? El mejor aporte para esa escuela republicana es con la familia, con el Estado, con la sociedad civil, con la justicia, con los sindicatos, un pacto educativo, un contrato educativo republicano, donde cada uno de los componentes tengan derechos y obligaciones concretas, donde cada uno de los componentes de ese pacto sepa cuál es su rol, que no se dependa del autoritarismo de un Estado, que no se dependa de una creatividad anárquica donde cada uno hace lo que quiere, con reglas, con valores, con derechos, con obligaciones. Y me imagino entonces que los ministerios, yo he puesto ministerios, pero que es el Estado, pero es el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales, en una tarea de coordinación, donde se dediquen a financiar y donde se dediquen a evaluar y donde haya planificación, como acá lo dijo Tedesco, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, en donde haya legisladores como nosotros, que nunca más votemos una ley si antes no le pedimos al funcionario que viene a pedir plata, mostrarme cuáles son los resultados. Decime para qué querés la plata. Yo, no estoy seguro, María Eugenia, porque pensamos lo mismo, no estamos dispuestos, como hace rato que no lo hacemos, pero no estamos más dispuestos a seguir votando leyes en las que se pide dinero y no se sabe a dónde va a ir ese dinero. ¿Querés plata para educación, para la pauta de los 6 puntos? Vení y decime qué estás haciendo con la educación. ¿Cuáles son las metas que cumpliste? ¿Cuáles son los objetivos que se están cumpliendo? El rol de los sindicatos, obviamente, es un rol más que importante en la vida de la Argentina. Mucho se habla de Ecuador.
una de las razones del avance de Ecuador, en el cual su ministra de Educación es casi argentina, porque es una ministra de Educación que se preparó acá en la Argentina y vivió durante más de 5 años en la Argentina. Uno de los logros es haber hecho un pacto, un contrato con los sindicatos donde no hay huelgas docentes, donde la protesta se canaliza por otras vías y donde no hay posibilidad de no tener días de clase por el tema de las huelgas. Los padres que deben comprender, ahí está la familia, que deben comprender cuál es el rol, que su rol no termina cuando dejan a sus hijos en la escuela, que deben demandar mayor educación, pero cada vez deben respetar y deben comprender el principio de autoridad de los docentes. Ahí sí es donde hay que volver hacia atrás para buscar las raíces. Pero en definitiva, para terminar, la salida no es para atrás, es una salida para adelante. Se trata de construir un modelo que no es la vuelta al modelo centrado en la autoridad, ni es un modelo populista. Se trata de la construcción de un nuevo pacto educativo republicano, que no encontré mejor manera de cerrar esto que no sea con una frase de Norberto Bobbio que de alguna manera traduce esto del pacto. Un acuerdo, un espacio en donde le pongamos lo mejor de la tradición democrática, lo más genuino de la tradición republicana y fundamentalmente, sobre todo en esta Argentina tan desigual, lo más visceral de la vocación socialista, que es la lucha por la igualdad. Muchas gracias.